Dios no llama a nadie para dejarlo en vergüenza. Dios a todos nos llama para convertirnos en bendición. Pero tú te preguntarás, ¿cómo puedo yo ser bendición para alguien cuando yo mismo estoy viviendo en una mala temporada o en una maldición? La respuesta en la lección de hoy en Aprendamos con Gozo. Recuerdo corría el año 2004. Como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día me encontraba en mi mejor momento y época ministerial. Estábamos trabajando en las oficinas centrales de la Unión Dominicana en República Dominicana y allí era el director de evangelismo digital y especialmente el pastor de nuestra cadena de emisoras adventistas que cubren todo el país allá en Dominicana. Estaba súper feliz junto con Menchi, súper feliz en lo que estaba haciendo, me encantaba lo que estaba haciendo y a Dios se le ocurre hacerme una invitación para sacarme de mi zona de confort y llevarme entonces a nuevos lugares. Qué incómodo es para muchos de nosotros cuando estamos establecidos financieramente, cuando estamos establecidos laboralmente, cuando estamos establecidos junto con nuestra familia, cómodos, sin ninguna dificultad porque todo está resuelto y pareciera ser que Dios ahora nos llama y nos invita a salir de la zona donde estamos para llevarnos a nuevos retos y a nuevos compromisos y a nuevas, quizás para muchos de nosotros, incomodidades. ¿Cómo puedo yo salir de una vida que estoy llevando cómoda o posiblemente de una mala temporada? ¿Y cómo puede hacer Dios para convertir todo eso en una bendición? Esta semana estaremos viendo 5 pasos que nosotros debemos entender claramente para poder ver la misión que Dios quiere hacer conmigo. Y la primera lección que aprendemos nosotros esta semana es que Dios quiere sacarnos de nuestra zona de confort. Y lo entiendo ahora que no solamente Dios, toda persona que es un emprendedor, toda persona que tiene grandes sueños, toda persona que quiere lograr nuevas metas, que quiere alcanzar nuevos horizontes, que quiere que Dios expanda su territorio, tiene que entender esta parte claramente. Dios quiere sacar a sus hijos de la zona de confort para llevarlo ahora a nuevos niveles y a nuevos lugares de bendición. El problema de nosotros es que le tenemos miedo a salir de la zona de confort. ¿Por qué? Porque la zona de confort nos asegura un sueldo, la zona de confort nos asegura un pago mensual, la zona de confort nos asegura una estabilidad emocional, una estabilidad educativa posiblemente para nuestros hijos y aún hasta nuestra esposa o nuestro esposo se siente cómodos en la casa donde están habitando. Pero cuando miramos la lección de esta semana, vamos a ver que Dios hace algo con un hombre llamado Abraham. En ese momento se llamaba Abraham, luego se llama Abraham porque Dios le cambia el nombre. Pero Abraham vivía cómodo en su casa. No solamente estaba cómodo porque estaba cerca de su familia, estaba cómodo también porque estaba estable, muy estable, ciertamente, en lo que es su vida financiera. Él tenía sus amigos allí, se había criado en ese lugar, conocía la cultura, conocía la forma de pensar de la gente, conocía cómo hacer negocios en aquel lugar. Y ahora Dios llama a Abraham y lo saca de su zona de confort. Cada vez que Dios saca a alguien de su zona de confort, el objetivo principal es que tú te puedas convertir en un testigo de lo que Dios hace contigo y lo que Dios puede hacer a través de ti. Y vamos a encontrar ejemplos similares en todo el texto sagrado. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Noé que ya no va a destruir más el mundo con un diluvio, encontramos que los
postdiluvianos, que fueron las personas que vivieron después del diluvio, se le ocurre una idea de construir lo que ellos le llamaron la Torre de Babel. Y allí esta Torre de Babel era un lugar, era como un monumento al egoísmo, era un monumento donde yo solamente voy a pensar en mí, donde yo solamente voy a pensar que yo estoy seguro, pero a la misma vez cuando el egoísmo es levantado, cuando el egoísmo es erigido como un monumento, también ese monumento se convierte no solamente en una rebeldía hacia Dios, sino en una rebeldía en cuanto a la misión que Dios quiere lograr con cada uno de nosotros. Familia, permítame ser claro ahora junto con ustedes. Cuando usted lee la parábola de la oveja perdida en Lucas capítulo 15, se va a encontrar que el Señor sí se siente bien con tener las 99 ovejas seguras, las 99 ovejas estables, las 99 ovejas prósperas, pero Él se va a buscar la oveja perdida. Ahí está el centro de la misión que nosotros tenemos como iglesia, que tenemos como individuos, que tenemos como familia y que tenemos también como personas que quieren lograr grandes cosas. No podemos quedarnos solamente bendiciendo a las 99 cuando hay otros horizontes a alcanzar, otras personas también a impactar. Por eso el Señor trae confusión en Babel. Y esta confusión hizo que ellos no solamente detuvieran el monumento que estaban haciendo, que era un monumento de desconfianza hacia Dios, porque si ya Dios prometió que no va a destruir más el mundo con un diluvio, creámosle a Dios. Pero esta gente decía, no, yo no estoy seguro si Dios no va a cumplir su promesa. Permítame decirle con toda autoridad y con toda seguridad, Dios siempre cumple sus promesas. Posiblemente tú, al igual que los personas que vivieron en el momento del diluvio, están pasando por un aguacero de dificultades y crisis y problemas y angustias y malas temporadas actualmente. Dios no solamente te va a sobreguardar, sino que Dios también te va a sacar de esa zona de confort, porque la zona de confort trae mediocridad. La zona de confort te hace sentir que ya tú lo tienes todo resuelto y te hace hasta confiar más en ti mismo y dejar de confiar en Dios. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Cuando en el tiempo bíblico del Antiguo Testamento no llovía, ¿qué hacía la gente? La gente no se iba a crear cosas científicas y a inyectar las nubes, no sé qué, no. La gente iba a Dios, porque ellos sabían que Dios era el Dios que mandaba no solamente la lluvia, era el Dios que mandaba las bendiciones a través de la lluvia. Cuando una mujer no salía embarazada, ¿hacia dónde iba? Hacia Dios, para que Dios quitara la esterilidad que tenía en su cuerpo, que para ellos en ese momento era una maldición. Ahora miremos eso mismo y esas crisis ahora. No llueve, mandamos un avión, inyecta las nubes y comienza a caer agua. Una persona no sale embarazada, pues entonces hacemos un embarazo in vitro a ver si esa posibilidad puede abrir el útero de esta mujer o también resolver la situación con el esposo para poder tener a luz un hijo. Normalmente cuando la gente tenía crisis financiera reclamaba a Dios porque conocían que Dios era el Dios de la prosperidad. Hoy en día la gente ya no busca a Dios, la gente lo que hace es que cambia de trabajo, la gente lo que hace es que busca un préstamo en el banco, la gente busca alguna alternativa que muchas de ellas a veces no son ni siquiera correctas para tratar de resolver su situación financiera. Cuando Dios te saca de tu zona de confort, Él te saca con dos propósitos. Número uno, no solamente para bendecirte a ti, Él te saca también de tu zona de confort para bendecir a través de ti a otras personas. Dios no quiere que nosotros nos quedemos estancados solamente bendiciendo a los nuestros, solamente compartiendo el evangelio con los nuestros, solamente dándole prosperidad a los nuestros. Dios quiere que nosotros llevemos esta esperanza, esta bendición más allá de las fronteras y las culturas que nosotros mismos conocemos o quizás los lugares donde nosotros mismos fuimos criados. El ejemplo más reciente para nosotros es el COVID. Yo siempre oraba, como soy una persona de redes sociales que está compartiendo esperanza a través de las redes, yo siempre me preguntaba, ¿cuándo más personas, al igual que yo, que tienen este hermoso mensaje de esperanza, vamos a tomar más en serio las redes sociales? Porque la gente está ahí. Las estadísticas de Facebook, de TikTok, de Instagram, de Twitter, que ahora se llama X, de YouTube, nos confirma que la gente está más conectada a un teléfono, inclusive que a la misma televisión. Y si la gente está ahí, ¿dónde debemos estar nosotros llevando la esperanza? Ahí también.
Y yo decía, ¿cuántas más personas se van a unir junto con nosotros a hacerlo? Entró el COVID y nos forzó, nos torció el brazo para que nosotros pudiésemos compartir este hermoso mensaje de esperanza a la gente, porque todas las iglesias quedaron cerradas. Dios quiere que nosotros nos convirtamos en bendición para otras personas. A veces esa bendición no solamente nos va a sacar de nuestra zona de confort, sino que vamos a tener que aprender otro idioma, posiblemente aprender otra cultura, aprender otra forma de trabajo, emprender otro nuevo negocio. Le comparto lo que me está pasando recientemente. Estuvimos nosotros en Panamá en un congreso de la Unión Adventista para Jóvenes en Panamá, donde 1,500 jóvenes y más estuvieron allí presentes. Y conocí a un influencer, especialmente de la red de TikTok, muy conocido en TikTok, que se llama JH777. JH es un joven de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que está influenciando a través de esta red social a miles y miles de adolescentes, niños y jóvenes que están allí en TikTok. Y cuando estuvimos conversando en uno de los almuerzos que estábamos compartiendo juntos, me dice, pastor, ¿usted podría sacar en algún momento, algún día, para contestar preguntas? Porque la gente me hace muchas preguntas de la iglesia, muchas preguntas espirituales, y me gustaría tener a alguien que tenga un poquito más de conocimiento que yo y pudiese contestarle preguntas a los muchachos. ¿Le parece bien un viernes en la noche? Claro que sí. A mí me gustó el reto, pero cuando acepté la invitación, entonces él me dijo esta frase: pastor, mire, la gente que me sigue a mí no son de la iglesia, la mayoría. Son muchachos que son frescos, a veces ofenden, a veces dicen palabras groseras y todo eso. Y ya yo había aceptado el reto, pero me llamó la atención y le digo a Menchi, ¿será? Porque uno como pastor no está acostumbrado a eso, ¿verdad? La gente a la que sirvo como pastor me respeta, me admiran bastante. Hay personas que están en desacuerdo conmigo, pero son personas que tienen algún respeto hacia Dios. Cuando estuve con él el primer día, me di cuenta inmediatamente que lo que él dijo era realmente cierto. Gente que me estaba diciendo que yo lo que hacía era comprarme yates y casas con los diezmos de los hermanos en la iglesia, cuando en la realidad eso no es cierto. Pero estaba ahí contestando preguntas y muchos de ellos hicieron preguntas muy interesantes, preguntas sobre existenciales, por qué yo estoy vivo, si en algún momento tengo un amigo que se quiere quitar la vida, cómo yo puedo ayudarlo, pastor, me gusta más de una muchacha, y soy novio de varias, ¿cómo ve Dios todo eso? Y preguntas muy interesantes, aunque seguían todavía en vivo lanzando ofensas contra mí. Aunque eso era incómodo para mí, pero es exactamente la misión que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no quiere solamente que yo le hable a adventistas del séptimo día. Dios quiere que nosotros le hablemos a católicos, a pentecostales, a testigos de Jehová, a mormones, a luteranos de la Iglesia de Dios, metodistas, evangélicos, gnósticos, ateos. Dios quiere que le llevemos también esperanza, porque en la cruz del Calvario, cuando Jesús abrió sus brazos de este a oeste, también estaba pensando en ellos. Entonces, número uno, si tú quieres ser bendición y a la misma vez ser bendecido, tienes que reconocer que Dios tiene que sacarte de tu zona de confort. Lo segundo que Dios quiere de nosotros, y la segunda lección a aprender, es que Dios quiere que nosotros seamos una bendición para el mundo. A mí me llama la atención, yo recuerdo leyendo la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 22, cuando Balac manda a buscar a Balaán, que era un profeta del Señor. Recuerda la historia donde el asno de Balaán habla y le dice, mira, ¿por qué me golpeas? Y Balaán se pone a hablar con el asno. Eso es impresionante en el capítulo 22 del libro de Números. Búsquelo, léalo, que eso es mejor que cualquier novela y que cualquier película de Netflix. Pero hay un detalle en esa historia que a mí me llama la atención. Cuando Balaán le dice, ¿por qué tú me mandas a buscar a mí? Balac le manda este mensaje. Porque yo sé, dice Balac en el versículo creo que 5 y 6, que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. ¿Qué sabe Balac que nosotros se nos ha olvidado? Que Dios nos creó a nosotros para hacer bendición de alguien. Que Dios nos dio la misión a nosotros para bendecir personas. Aunque tenemos la autoridad para maldecir,
No es el plan de Dios que nosotros estemos maldiciendo a la gente. No es el plan de Dios que nosotros perdamos nuestro tiempo peleando con otras denominaciones religiosas. No es el plan de Dios que nosotros estemos matándonos entre nosotros mismos porque tenemos un punto de vista diferente, teológico, o posiblemente alguna preferencia eclesiástica diferente. No es el plan de Dios. Dios nos creó a nosotros para que seamos bendición para las personas. Por eso, en la lección de hoy, nosotros nos damos cuenta que cuando Dios llama a Abraham, le dice allí en el capítulo 12 del libro de Génesis, porque tú serás bendición y serás bendito tú y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. A veces cuando viajamos con Menchi, yo le digo a Menchi, nosotros deberían llevarnos los aviones gratis. Y Menchi me dice, pero la verdad que tú te crees la gran cosa. Le digo, Menchi, piensa con lógica un momentito. Si nosotros somos bendición, el hecho de que nosotros, que somos hijos de Dios y que tenemos la bendición de Dios, estamos montados en este avión, asegura que este avión pueda llegar a un lugar seguro. Entonces, dichoso la gente que está montada con un hijo de Dios en un avión, porque ese avión va a ir seguro. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Dios quiere que entendamos que el pacto que Él hizo con Abraham permanece todavía hasta la generación de hoy. Él quiere que nosotros seamos bendición. Él quiere que tú seas bendición. Él prometió que iba a mandar a su hijo y así lo cumplió según la palabra de Dios. Lo dice allí en el libro de Daniel en el capítulo 9. Lo dice en el Mateo capítulo 1 versículo 21 cuando lo confirma y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo confirma en Isaías capítulo 9 en el versículo 6 de que vendrá el nacimiento de ese niño y que será bendición para nosotros. Dios cumple su promesa y Él quiere que nosotros a la misma vez también lo entendamos. Por eso, cuando leemos el libro de Hebreos en el capítulo 11, el versículo 8, dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Nosotros, cuando queremos ser bendecidos por Dios y cuando Dios nos quiere usar para hacer bendición, tenemos que pensar menos en las incomodidades y más en el resultado final y las grandes cosas que Dios hará a través de ti. Yo sé que quizás estás pensando, ay pastor, yo no creo que Dios pueda bendecirme, yo estoy pasando por una mala temporada, estoy en una crisis muy grande que ni siquiera sé cómo subsistir a final de esta semana y quizás a final de este mes. Confía en Dios, porque Dios dijo que estará con nosotros, Dios dijo que hará de ti una nación grande, aunque posiblemente Dios se ha reservado los detalles del proceso hasta llevarte a ese lugar. Él no dijo que era fácil, pero Él dijo que te iba a bendecir. Él no dijo que iba a ser inmediatamente, pero Él dijo que no te iba a dejar solo, que no se turbe tu corazón. Decíamos la semana pasada, en la lección pasada, que el Dios Todopoderoso iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ahora, cuando Dios llama a Abraham, encontramos nosotros la tercera lección aprendida. Dios le hace la invitación a Abraham a salir de su tierra, a salir de su parentela, pero las cosas parecieran no ponérsele fácil a Abraham. Yo recuerdo cuando mencioné en la introducción de esta lección que estaba en mi mejor momento pastoral y ministerial y profesional como pastor en República Dominicana, y Dios nos invita a salir de Dominicana e irnos hacia Puerto Rico y ahora viviendo aquí en los Estados Unidos, en la Florida. Pasamos muchas dificultades. La peor de todas ellas fue que tuve que venir yo primero. Nos dijeron que en un mes iban a salir la documentación para mi esposa y nuestra hija en ese momento, Laura, pero se les olvidó que ellos no son jefes de migración, que migración se toma su tiempo, que migración se tomó su calma y esa calma tomó 14 meses. Menchi en Dominicana con la niña y yo solo en Puerto Rico trabajando para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A veces aceptar el llamado de Dios no significa que todo va a salir como quisiéramos. A veces va a tomar su tiempo para Dios prepararte, así como hizo con Moisés, que lo preparó 40 años antes de usarlo como libertador de su pueblo en Egipto. Así también Dios, cuando quiere darte grandes cosas, se va a tomar también su tiempo contigo, porque si te la diera inmediatamente, quizás tú no estás preparado para recibirla, y lo que Dios te está mandando como una bendición, tú terminarás transformándolo en una maldición.
A Abraham le pasó exactamente igual. Él viene ahora, pasa por diferentes dificultades como hambre, y en esa hambre que pasa llega entonces a Egipto, pero llega preocupado y dice, mira, el rey de Egipto inmediatamente ve mujeres bonitas y la quiere para él, y parece que Sara, así lo confirma la Biblia, era una mujer bonita. Y él dice, mira, cuando llegues allá, di que tú eres mi media hermana. Y eso era cierto, aclaremos, pero una verdad a medias es una mentira completa. Di que tú eres mi media hermana, y efectivamente se enamoró Faraón de ella y se la llevó para su casa. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Tuvo que el Señor tomar esta mala decisión de Abraham y convertirla, ¿verdad? Y tomar el Señor el control, y para que él no perdiera la bendición que Dios le había prometido, por la cual lo estaba sacando de Ur de los Caldeos, o sea, de su ciudad donde él vivía, de su zona de confort, tuvo el Señor que meterse allí y complicarle la cosa a Faraón hasta que le volviera la mujer a Abraham. ¿Por qué? Porque en el proceso, aunque Abraham lo conocemos mucho tiempo después como el padre de la fe, en el proceso Abraham pasó dificultad, y cuando llegan las crisis sacan lo mejor y lo peor de nosotros. De Abraham, en algunas crisis sacó lo mejor, en otras como esta sacó lo peor. ¿Qué sacó Abraham de lo peor? Sacó la debilidad de Abraham, de que él le tenía miedo a las autoridades terrenales, aun cuando él contaba con un Dios poderoso. Sacó la imperfección humana de Abraham, sacó la desconfianza de Abraham en la promesa de Dios, de ser fiel, de ser honesto, de ser transparente, de ser verdadero por encima de las situaciones que vengan o de las consecuencias que vengan. Y sacó también la falta de fe de Abraham, aunque lo llamaron el padre de la fe. ¿Te das cuenta? Lo lindo de Dios es que Él no nos va a juzgar solamente por un error que cometimos. Porque sería injusto de parte de Dios que nosotros hemos sido buenos toda la vida, se nos salió un día un San Antonio, cogimos un coraje y mencionamos hasta la madre, los tíos y los primos a una persona, y el Señor entonces nos condene por eso. No. Ese no es el Dios que conocemos. El Dios de nosotros es un Dios lleno de gracia. El Dios es un Dios tan poderoso, tan grande, que es reconfortante. Escúcheme bien. Es reconfortante, nos trae tranquilidad, nos trae paz saber que a pesar de nuestros errores, si nosotros nos aferramos al Señor con fe, con sumisión, como lo hizo Abraham, Dios no solamente puede perdonar los errores de nosotros, sino que también perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, y además puede seguirnos utilizando para cumplir la misión, y es convertirnos en bendición. Aunque tú tengas dudas, aunque tengas preguntas en el proceso para Dios, sigue confiando en Dios y sigue avanzando. Ahora, la siguiente lección que aprendemos también es cómo nosotros poder mantenernos bendecidos a pesar de las crisis. El pueblo de Dios, cuando el Señor se va, que dice, vendré otra vez, vendré yo mismo, pero estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, el pueblo cayó en una crisis. La crisis que presenta el libro sagrado en el libro de Hechos, es que el pueblo de Dios comenzó a ser perseguido. Y llegaron la persecución a través de uno que después fue discípulo, pero que en ese momento fue el torturador del pueblo de Dios, llamado Saulo de Tarso. Pero esa crisis, como Dios prometió que te iba a bendecir, las bendiciones de Dios no vienen solamente en tiempos de paz. La bendición de Dios también viene en tiempo de crisis. Y en ese tiempo de crisis, cuando se perseguía la iglesia, dice el libro de Hechos, lo voy a leer textualmente, en el capítulo 8, el versículo 4 dice, los que se habían dispersado por la persecución, por la crisis, predicaban la palabra de Dios por donde quiera que iban. Bendito sea Cristo Jesús. No importando la situación que estés enfrentando, no importando el problema familiar que tengas, no importando que tengas un hijo lejos de Dios y lejos de la iglesia, no importando que estés mal financieramente, síguele diciendo al mundo que el Dios todopoderoso, que el Dios que bendice, es nuestro Dios Cristo Jesús. Porque en la crisis nosotros podemos compartir esperanza. Ahora mira esto. Dije ahorita que la crisis saca lo peor y lo mejor de nosotros. En la crisis, el Señor dispersó al pueblo de Dios por diferentes pueblos, incluyendo a sus discípulos. Y a Pedro lo hizo llegar hasta Fenicia, hasta Chipre. ¿Y sabe lo que hacía Pedro? Pedro solamente le predicaba a su gente. Para que usted vea cuán desenfocados muchas veces estamos nosotros.
Para mí hubiese sido súper chévere seguirle predicando solamente a dominicanos. Yo conozco la cultura, yo me crié ahí, conozco el vocabulario, conozco el lenguaje, me siento en confianza, conozco las crisis por las cuales pasamos los dominicanos. Es súper chévere ser pastor en Dominicana. Pero cuando el Señor me saca de mi zona de confort de República Dominicana, me lleva a Puerto Rico a conocer otra cultura, a conocer otra mentalidad, a conocer otras necesidades que las personas tienen, a conocer otro idioma. Allí fue mi primera experiencia con el inglés. Eso me saca de mi zona de confort y me hace conocer también a otras personas. Luego de eso, esa fue como mi laboratorio. Me trae a Estados Unidos, donde fui pastor de guatemaltecos, de hondureños, de mexicanos, de brasileños, de peruanos, de nicaragüenses, de colombianos, de venezolanos, de cubanos, de dominicanos, de personas, de asiáticos. Me tocó ser pastor de paraguayos, me tocó ser pastor de brasileños, me tocó ser pastor ahora como director de evangelismo digital, ser pastor de haitianos, ser pastor de afroamericanos, ser pastor de gente de las Bahamas. Todo eso ahora el Señor me ha preparado para ser bendición para otro. Pero tuve que entender algo que Pedro no entendía en ese momento, que el evangelio no era solamente para su gente, que eran los judíos, que el evangelio era para todo el mundo. Por eso el Señor en el capítulo 10 del libro de Hechos viene, le manda una visión a Pedro, que aparece un manto bajando con diferentes animales, hasta inmundos, y le dice el Señor, mata y come. Y Pedro dice, ¿cómo? Yo no voy a matar eso, porque en el libro de Levítico capítulo 11 nos enseñaron que esa carne es inmunda, no la debo comer. Pero el Señor no le estaba hablando de comida a Pedro. Le estaba hablando de que el evangelio era para todos. Y el Señor le dice, ¿por qué le llamas a inmundo a lo que yo le di mi bendición? Entonces eso significa que el Señor tuvo que romper el preconcepto que tenía Pedro para llevarlo a ser bendición para otras personas. Porque cuando Dios rompe el preconcepto que tú tienes, los preconceptos cuando son rotos traen grandes bendiciones y grandes resultados. Dios quiere usarte a ti para llevarle esperanza a otros. Dios quiere usarte a ti para traer sanidad a otros. Dios quiere usarte a ti, primero sanándote a ti, bendiciéndote a ti, prosperándote a ti, liberándote a ti, restaurándote a ti, perdonándote a ti, devolviéndote la salvación a ti, devolviéndote el gozo a ti, para que a través de ti también tú puedas hacerlo, no necesariamente con tu gente, no necesariamente con los que piensan como tú, no necesariamente con los que actúan como tú, no necesariamente con los que adoran igual que tú, sino con aquellos que el Señor los compró con su sangre. Y la última lección para aprender en este día es que comiences donde estás. Pastor, mira, aquí estoy en crisis, con deudas, con situaciones, con compromisos financieros, soy un sobreviviente en esta vida. Como sobreviviente, comienza donde estás. Dile al Señor que cumpla su promesa en ti. Dile al Señor que haga el milagro en la vida tuya. Dile al Señor que te devuelva el gozo de la salvación. Dile al Señor que te tome aún con tus debilidades, con tus pecados, con tus malas decisiones, así como hizo con Abraham, y te convierte en una bendición para que a través de ti puedan ser benditas todas las naciones de la tierra. Allí encontramos nosotros lo que dice el texto bíblico: recibiréis poder. Está allí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y en los confines de la tierra. Dios quiere darte su poder. Dios quiere darte su bendición. Dios quiere darte su Espíritu Santo para que tú seas un testigo de cómo Él te transformó a ti para que transformes a otros, de cómo Él te sanó a ti para que sanes a otros, de cómo Él te bendijo a ti para que bendiga a otros, de cómo Él te liberó a ti para que con la ayuda de Dios tú también puedas liberar a otras personas. Ser testigo comienza donde estás. Donde estás es con tu familia. A veces queremos predicar el evangelio en todo el mundo. Comienza por la casa. Comienza con tus hijos, comienza con tu papá, comienza con tu mamá, con tus compañeros de la escuela, la universidad, con tus compañeros de trabajo, con tus hermanos en la iglesia, pero comienza para que juntos puedan llevar este mensaje de esperanza a todo el mundo. Ok, en resumen, vamos a resumir. Si tú quieres ser bendecido y que el Señor convierta tu mala temporada en una bendición para ti y para los que van a ser benditos a través de ti, número 1, tienes que salir de tu zona de confort. Número 2,
Tienes que saber que tú vas a ser bendecido para ser bendición para otros. Número 3, que Dios te va a bendecir en grande. Lo prometió en Génesis capítulo 12, versículo 1. Número 4, que debes eliminar los preconceptos y recordar que este evangelio de salvación es para todos. Y número 5, que es hora de comenzar con los tuyos. No quiero terminar sin poder compartir contigo esta hermosa cita de mi escritora favorita, Elena G. de White, que dice así en Hechos de los Apóstoles, páginas 116 y 117. Sin discusión, los prejuicios serán quebrantados. Ellos abandonaron el espíritu exclusivista establecido por la costumbre secular y quedó expuesto el camino para la proclamación del evangelio a los gentiles. Si tú quieres que Dios te bendiga, yo quiero invitarte a que allí en el chat tú puedas escribir: quiero ser bendecido para bendecir. Y escribe esa frase en el chat y yo toda esta semana voy a estar orando por ti. Quiero ser bendecido para bendecir. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por tu amor y tu bendición. Gracias por cada corazón que está escribiendo allí en el chat, que reconoce que quiere ser bendecido para bendecir a otros. Elimina nuestros preconceptos, sácanos de nuestra zona de confort y prospéranos financieramente, emocionalmente y especialmente espiritualmente, para que el mundo sepa que el Dios de nosotros es el Dios que cumple sus promesas en mí y a través de mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia El Gozo, gracias por compartir conmigo hoy. Te recuerdo la tarea de esta semana y la tarea es: proponte aprender algo nuevo esta semana. Lo que sea, puede ser algo pequeño, proponte aprender algo nuevo o emprende un nuevo negocio o un nuevo plan o un nuevo sueño en tu vida. Dios te va a sacar de tu zona de confort, no para maldecirte, no para dejarte pasar vergüenza, sino para bendecirte. Nos vemos en la próxima. Su amigo, hermano y pastor Arnaldo Cruz. Comparte si te gustó esta lección con tus amigos, mándala en tus grupos de WhatsApp para que otros también puedan ser bendecidos a través de ti. Nos vemos en la próxima.